militar, con todas esas dudas y con las informaciones que nos siguen llegando, vamos a hablar de ello, pero para hablar realmente y para profundizar acerca del tema del conflicto sirio y de esta intervención militar, tenemos con nosotros al profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Entra en el plató Juan Luis López Aranguren. Juan Luis, hola, ¿qué tal estás? Bienvenido. Encantado. Juan Luis, primero, ¿a ti qué te parece este movimiento? Cambio de movimiento, Francia... Bueno, primero, el gobierno británico asume de alguna manera la derrota en el Parlamento, dice que no, Francia dice que aunque sea sin el Reino Unido, haría o apoyaría una intervención. ¿Qué te parece? Es un poco sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que Reino Unido ha sido uno de los países que junto con Estados Unidos han liderado la votación a favor de la intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque luego lo han perdido por el veto de Rusia y de China, pero en cambio en su propia casa han perdido, ¿no?, la votación por solo 13 votos. Y luego hay que recordar que Francia tiene una postura, o sea, tiene una relación muy estrecha con el pasado histórico de Siria, teniendo en cuenta que fue una excolonia de Francia, que alcanzó la independencia en el 46, con lo cual la situación es bastante compleja, teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta estos últimos movimientos, ¿pueden tener consecuencias en las relaciones internacionales que mantienen estos tres países? Bueno, podría tener, o sea, tiene cierto peso, pero también hay que tener en cuenta que las relaciones internacionales son increíblemente complejas, que participan en muchas otras dimensiones económicas, políticas, culturales. Esto tiene su peso y más en este momento ahora histórico por estos acontecimientos, pero tampoco es probable que esto vaya a ser una ruptura, digamos, más allá de esto. De todas formas, esto es, podríamos decir, algo inédito. Es decir, el Reino Unido históricamente y en otros conflictos siempre ha apoyado a las tropas norteamericanas. Podríamos decir, bueno, lo tengo aquí apuntado, ha dejado a Obama en una soledad que ningún presidente de Estados Unidos había conocido antes. ¿Es así, Juan Luis? Sí, por lo que se dice, es la primera vez que un primer ministro británico pierde una votación, o sea, dentro de su propio Parlamento para realizar una acción de este tipo, ¿no? Con lo cual sí que es un acontecimiento bastante histórico. Ahora hay que ver si se va a mantener así la postura del Parlamento británico o si en los sucesivos acontecimientos con el informe de Naciones Unidas, etcétera, van a modificar su postura el Partido Laborista. Bien, pues veremos qué es lo que pasa. Desde luego la atención fijada en esa parte del mundo, en el Oriente Próximo, donde cada vez aparecen más unidades militares. Juan Luis, si yo te pregunto, ¿esta intervención es inminente o se va a retrasar? ¿O estamos en las puertas de una crisis que se va a dilatar? Bueno, la crisis ya lleva bastante tiempo. Hay que tener en cuenta que la guerra civil en Siria lleva desde enero de 2011, con lo cual tampoco es que sea una cosa que ahora vaya a empezar. Y Obama sí que anunció hace un año que la línea roja, que no iba a permitir que se cruzase, era la utilización de armas químicas contra la población civil, que por lo que parece es lo que ocurrió el 21 de agosto. Con lo cual, si se retrasa esta intervención, bueno, podría ser en la espera de buscar más apoyos internacionales, ¿no?, de ese tipo, pero por lo que parece es bastante inminente con toda la flota que tienen en el Mediterráneo. Lo acabas de decir, Obama parece ser, una vez más, el gabinete de Obama, ante la opinión pública, se ha ratificado, ha dicho primero que la autoría de ese ataque con armas químicas proviene o es del gobierno sirio, dice que va a dar una respuesta contundente. Lo que estaba planteando a la audiencia y lo que vemos en los medios de comunicación es si mañana, con esa salida de los interventores o de esa comisión de investigación en Siria, porque sabes que mañana Naciones Unidas ha informado que va a salir de Siria, a partir de mañana aprovecharía Estados Unidos, ya una vez salidos esos inspectores, para realizar el ataque. Bueno, desde luego no se realizaría ningún ataque teniendo personal humanitario, personal de Naciones Unidas sobre el terreno, sobre todo después de que, por lo que parece, les han tiroteado cuando estaban realizando la propia inspección sobre el terreno, con lo cual es una cosa, bueno, por pura seguridad, ¿no?, el propio personal. Entonces se abriría una ventana de operaciones que no quiere decir que empiece justamente mañana o pasado, sino que se elegiría el momento más adecuado para las tropas y para la población civil y o sea, sería en breve, por lo que parece ser. Será en breve. Voy a abrir a mesa y a vosotros también os recuerdo que tenéis ese teléfono que aparece en pantalla para dar la opinión acerca de este conflicto, inminente intervención. Pablo, ¿tú crees que realmente es inminente o que, por el contrario, esto se va a dilatar en el tiempo? Yo creo que si se dilata o si no se produce, ojalá sea así, será únicamente por la
acción masiva de la gente en un movimiento antiguerra, especialmente en Estados Unidos, que ponga en jaque al presidente Obama y todas las fuerzas vivas en el Pentágono. En todo caso, ayer conocimos por parte del corresponsal de TV que la opinión pública norteamericana no ve con buenos ojos esta intervención. Y ahí está lo interesante que quería plantear. Lo de Inglaterra es realmente, hay que regocijarse en una victoria. Por fin, cuando se consigue algo, y yo soy un pacifista convencido, hay que darle el valor que tiene. Si los comunes echan para atrás en una sesión histórica, que es para verla, ese parlamentarismo vivo, no lo que tenemos aquí, lo interesante es que Stop the War Coalition, la coalición amplia que se montó para parar la guerra de Irak, consiguió acabar con Tony Blair y puso a todos los diputados de la Cámara de los Comunes frente a sus electores. Recordemos, el sistema electoral británico no es como el de aquí, tienen que rendir cuentas a sus electores, y saben perfectamente que si apoyan una guerra que es impopular, que el 74% de los británicos han dicho que no la quieren, no les van a votar otra vez. Por tanto, es la gente la que ha parado esta guerra, al menos en Gran Bretaña. Ahora, los intereses de Obama y todos los belicistas en el Pentágono que quieren crear un corredor energético, un gaseoducto Irán, Irak, Siria, ahora nos dicen que no, que son las armas químicas. ¡Qué gran falsedad! Cuando en Irak decían lo mismo con las armas de destrucción masiva. ¿Estáis de acuerdo? Agitación activa en contra de la guerra. Me vais a permitir porque vosotros ya conocéis la mecánica de la casa, aunque a veces no hacéis ni caso a la mecánica. Le voy a decir a nuestro profesor de Relaciones Internacionales que esto es una mesa abierta, que todos opinan, que tú en cualquier momento vas a tener prioridad, callo a todo el mundo y tú hablas. Si quieres, ¿estás de acuerdo con lo que decía Pablo? Bueno, yo lo que pondría el foco de atención un poco es que muchas veces se han realizado críticas hacia potencias occidentales precisamente no por la participación en conflictos bélicos, sino por su pasividad. Recordemos el caso de Kosovo, recordemos el caso de Bosnia y Herzegovina, recordemos la matanza de Ruanda. En todos estos casos, la mayor crítica que se realizaba contra las potencias occidentales era la pasividad, que no hacían nada ante la violación de derechos humanos, etc. ¿Pero qué fue Irak entonces? Sí, yo quería preguntarle si fue un genocidio lo de Irak. Sí, un momentito. Ugaitz, ¿querías decir algo? No, yo quería hablar porque yo creo que ni todo es tan negro ni todo es tan blanco. Hay un punto claro. Dentro de Siria hay una guerra civil en este momento. O sea, están bombardeando químicamente a la ciudadanía. ¿Quién bombardea aquí? Hombre, ¿cómo se llama el presidente? Eso no está demostrado, ¿eh? Eso no está Bueno, demostrado. vale. A lo que voy, simplemente. ¿A qué vas? Yo no voy a defender a Obama porque, vamos a ver, Estados Unidos creó los derechos humanos cuando era un país hegemón, porque ahora está decayendo ya. Y los aplicó en Irak. Exactamente, ni los aplicó en Irak, ni en Guantánamo, ni en ningún lado, que yo no voy a defender a Obama, que yo no soy estadounidense, yo soy vasco y español. Entonces estás contra la guerra. Pero no estoy contra la guerra, estoy contra la guerra para atacar, pero no la guerra para defender a civiles. Estoy contra la guerra para conseguir petróleo. Estoy ¿Pero has contra leído la guerra oposición siria? Pero ¿Has no- leído la oposición siria? Pero vamos a esperar a ver qué Que dice van a la matar OTAN. a centenares de miles de Vamos personas, a esperar por a ver favor. qué dice la OTAN. Tiene que sacar un La informe OTAN ya ha jurídico. hablado. La OTAN ya ha dicho que hay que bombardear. No Es ha la sacado ONU un la que informe tiene que jurídico. decir. La OTAN sí, pero os quería decir la ONU. Perdón. Elena, bueno, vamos a ver, se está hablando de guerra y yo quiero recordar que ningún mandatario ahora del gabinete de los Estados Unidos, ni del Reino Unido, ni de Francia hablan de guerra, sino de intervención, respuesta. Sí. Además, Obama lo ha dicho claro, esto no va a ser una guerra. Sí, la diferencia es técnica, pero es bastante importante teniendo en cuenta eso, que últimamente todas las acciones que se están realizando en el exterior tienen pues la categoría esa de intervención o operación. Pero Juan Luis, esto es llamar la cosa por otro nombre. Es un eufemismo. Porque al final es un eufemismo, como dice Pablo. Podría ser, lo que pasa que también tiene repercusiones a nivel legal, de que tenga que pedir la autorización del Congreso, de otros partidos políticos, etc. Hablemos de eso porque también la legitimación que puede tener el gobierno de Obama para emprender una intervención queda claro, porque se hablaba del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que naturalmente está bloqueado. Yo, por ejemplo, tengo una duda y me gustaría que el Adelante. profesor López Aranguren, por ejemplo, si nos podría aclarar. Yo soy anti-intervención, yo estuve en contra de la guerra de Irak, absolutamente, pero no acabo de entender el que no se puede hacer nada, pero no solo con intervenciones, sino desde el ámbito político y desde la propia ONU, que sus resoluciones ya vemos que no sirven para nada, desde que el Assad lleva ya casi 2 años, pues maltratando, por no decir otra cosa, a la población civil y a todos los grupos de la oposición. ¿Quieres decir por qué y a no se ha todo el mundo. actuado antes? Exactamente, ¿por qué no se actúa? Esa es Porque una de eso las también habrá que porque no corregir y importan habrá que los ¿Por qué? civiles. ¿Quién contesta? Pues no importa, pero tendremos que decir, por lo menos, si estamos diciendo no a la guerra algunos, yo Me hace gracia porque dice, yo tengo que decir una cosa a todos. Juan Luis, gracias. Juan Luis, ¿le puedes contestar? Bueno, realmente sí que ha habido sanciones, le han impedido exportar petróleo, aunque Siria no es... No tienen consecuencias Sí, mayores. Siria no es uno de los mayores países productores de petróleo, creo que es el número 32 o 31 después de Tailandia, con lo cual... Pero si al final el presidente y sus fuerzas armadas, que están las fuerzas regulares, luego están estas fuerzas paramilitares, que son
pues unas cuantas los de Shahiba que también la apoyan, si estos no respetan esas sanciones, la guerra va a seguir a más, con lo cual ya llevan 2 años. Y entonces, Espera, la intervención estoy viendo a Pablo que... ¿Qué hay que hacer pero, Elena, al margen de ¿puedo- eso? Un momento, Es que José lo de Ramón, Kosovo, vamos, que yo también voy... se ha hablado aquí, es verdad, no se intervino a tiempo y luego ¿qué hubo que hacer? Pero Es vamos a decir, ver, pero vamos a ver, es que me estás diciendo que Elena, una cosa, que intervenga Al-Qaeda, que intervenga Arabia Saudí, que son los aliados de Estados Unidos, cuando son monarquías medievales, he dicho represivas. se intervenga a nivel internacional, pues claro. organismos que tengan Pero algún Estados peso Unidos- específico. pero Estados No he dicho de Estados pero no Unidos. quiere una conferencia Pero de paz. La ONU además, bueno, no quiere una conferencia, es que a algunos les interesa la guerra porque tienen que vender las Claro, armas Estados que Unidos, producen. claro. Y otros países, no solo Estados Unidos, Bueno, claro. pues los aliados. José Estados Ramón, Unidos y igual el arriba. nuestro también. José Ramón, sí. Tengo una última hora. El secretario general de Naciones Unidas de la ONU, Ban Ki-moon, esta misma noche se va a reunir con los 5 miembros del Consejo de Seguridad para tratar la situación sobre Siria. Es la última hora que estamos dando. Yo no sé si... Porque claro, también se ha puesto en duda el papel que puede tener un Consejo de Seguridad que lleva ya un montón de tiempo bloqueado, Desgraciadamente ¿no? la ONU se está demostrando que tiene muy poco papel. Poco papel. No, Muy poco ninguno. papel. Y lo más curioso es lo que acabas de decir, que se va a reunir con los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que son los 5 miembros que están armando a una parte y a otra del conflicto sirio. No, Y que dos plantean y los veto del ya veto de- también y los del- están. Y los del Exactamente. veto. Bueno, perdona, Rusia ha trasladado Claro. En el año aparato dos- militar a la zona también. En el hay que año recordarlo. 2012... Sí, pero no va a intervenir, ha dicho, ¿eh? Bueno, De momento. En el pero año- desde luego, hombre, un poco sospechoso, Pablo, sí, desde luego el gobierno ruso ha dicho que no tiene nada que ver con el conflicto o con esta intervención. El gobierno pero ruso- ahí ha desplazado también 2 buques. Por lo que dicen los medios de comunicación, el gobierno ruso acaba de vender hace un par de meses no sé cuántos misiles para prevenir posibles ataques a Siria. Y segundo, desde el año 2012 el gobierno iraní está suministrando de armamento al gobierno sirio, armamento procedente del gobierno ruso. Con lo cual, aquí lo que tenemos es una hipocresía de todos los aspectos y de todos los niveles. Tenemos un montón, tenemos a Bashar al-Assad, que es el hijo del antiguo al-Assad, que es un dictador puesto en el año 1953, en el momento de conflicto de la Guerra Fría, por los soviéticos. Pero hay un tercer elemento, José Ramón. Déjame Vale. acabar. Perdona. Y aquí el verdadero problema no es Siria, el verdadero problema es Irán. El verdadero problema es las fuerzas... Irán. El verdadero problema ¿Sabes qué me vas a decir? libertad en ¿Y qué Siria. papel tiene Israel en todo esto? Israel, Irán es verdad. Aliado de Estados Unidos siempre, pero... Sí, ¿qué, José Ramón? Israel es el aliado de Estados Unidos, que es el que intenta poner la hegemonía americana sobre el territorio. Es que yo creo que- Evidentemente. Pero aquí el conflicto fundamental no es Siria, el conflicto fundamental es Irán y Arabia Saudí. Y son No, las es que yo revueltas creo que Y están Arabia haciendo. Saudí, por una sencilla razón. Porque efectivamente, antes ha hablado Pablo de un gasoducto que tú has comentado que efectivamente que igual no es importante, pero es que no hace mucho tiempo se ha firmado un acuerdo entre Siria, Irán e Irak para crear un gasoducto para que todo el petróleo del sur de Siria, perdón, desde el sur de Irán, vaya directamente por ese gasoducto y no por el Golfo Pérsico, que son las vías de comunicación americanas y las vías de comunicación europeas. Con lo cual se va a dejar o se va a intentar hacer que sea Irán el que tenga la llave del suministro de petróleo de Europa. Esa es la pelea. Y ese es el verdadero Esa problema es la pelea. fundamental. Pues no hay arreglo. Señor esa es la pelea. Aranguren, López Ese es el verdadero Aranguren, el problema profesor fundamental. nos va a indicar qué es lo que opina acerca de los planteamientos Y acabo con una sencilla Pues muchas razón. gracias. Por acabar, digo, porque... Perdón, adelante. acabo con una sencilla razón. Lo de las armas químicas es una auténtica excusa Es una porque patraña. producen un porcentaje mayor de muertes todas aquellas armas y todo aquel armamento que no es químico. El convencional, quieres decir. Hombre, 100.000 muertos que llevan ya de saldo. ¿Querías puntualizar algo de lo que Sí, bueno, la importancia de Siria en la región no solamente es por el petróleo, sino también por la situación geográfica. Siria está entre el Líbano e Irán y últimamente ha habido muchos miembros de la guerrilla Hezbollah que han pasado desde Líbano hacia Siria, con lo cual están teniendo hay una base de operaciones sobre la que podrían lanzar un ataque sobre Israel. O sea, en general Israel está preocupada por la situación por esta vertiente que podría encontrar Hezbollah, porque con anterioridad la relación entre Bashar al-Assad e Israel tampoco es que fuera excesivamente negativa. Pero Israel tiene un papel importante en todo lo que está ocurriendo. Siempre en ese territorio Israel juega un papel fundamental. Bueno, y sobre todo con las relaciones con Estados Unidos. Pues porque por eso, Estados Unidos- precisamente por Hablando de eso. que Rusia no tiene... Mira, el único lugar donde tiene un lugar estratégico, una base militar, Rusia es en Siria. O sea, no creo que Rusia reniegue de ella.
Pero voy a decir una cosa, habláis de Israel, yo tengo que hacer un matiz, que conste que en Irán ocurre esto, me gustaría que se viese. Mira, esta es la diferencia de Irán del 70 al 2009. ¿No se ven? ¿No está en color? ¿A qué cámara puede...? ¿Sí? Yo creo que ¿Sí? ahí, esa cámara que tienes delante... Es Irán, no es Siria, pero bueno, estamos similares. ¿Qué es ¿Veis? lo que vemos? Mujeres estudiando y las mujeres estudiando en el 2009, en la actualidad. Esta es la realidad de esos países. Vemos Arabia Saudí Entonces, también. Israel es un país donde los homosexuales se pueden casar. O sea, esa es la diferencia. ¿Qué te parece Arabia Saudí? Y ahí ahorcan los homosexuales. ¿Qué te parece Arabia Saudí? Guay. Voy a... Pero también... Entonces, todo esto que he mencionado... Pero escúchales, que también Claro. la Quiero decir que es que me estás hablando de Irán, habla de Arabia Saudí, habla de Qatar, que está apoyando la guerra, habla de todas estas grandes democracias. Pero hablas del régimen iraní. Exactamente, que bueno, que como ha dicho es el centro de todo. Pero sí es cierto que también yo aquí me quedo entre dos lados, porque también es cierto que yo intervendría para defender los derechos humanos, yo. Pero vemos a Obama, que ha dicho literalmente, y cito, que va a atacar guiado por sus intereses, dándole igual lo que digan los demás. Sí, ha dicho textual. Estados Unidos ha dicho literalmente que va a atacar guiado por sus intereses, que es una cosa que sinceramente... O sea, que le importa un pito la cuestión humanitaria, etcétera. Bueno, pues hablando de cuestión humanitaria, desde luego hay bastantes ONGs y bastantes movimientos que están alertando, primero, de la situación humanitaria de la gente, de los ciudadanas que están viviendo en Siria y qué es lo que podría pasar si hay una intervención. Desde luego la situación es mala e iría a peor. Nos hemos interesado en saber cómo ven los sirios que viven con nosotros, cómo están viendo todo lo que está ocurriendo en Siria. Vamos a conocer el caso de George Kuzdi. Es un médico que vive en Abanto y Ciervana, lleva 33 años en Euskadi. ¿Cuántos años llevas tú ya aquí en España? En España 48 años, en Euskadi ya prácticamente 33. ¿Cómo era la Siria que tú dejaste? Pues era un país bastante bonito y tranquilo y gente hospitalaria. En aquel momento, ¿quién gobernaba? Se quedó el padre del presidente actual y se quedó hasta su fallecimiento. Y heredó el hijo. Bueno, bien, sí, era prácticamente como un candidato propuesto por el padre. Y ha quedado así. La mayoría son musulmanes, se llaman sunitas, que representan cerca del 70% de la población. Y luego hay otra rama dentro del grupo musulmán que se llaman los alawitas, al cual pertenece el actual presidente del país. Y representan cerca del 15%, 12, 14, 15%. Entonces han dominado prácticamente el ejército y cuando hay un régimen autoritario siempre necesita el poder del ejército. Pero todo esto ha surgido prácticamente desde lo que se llamaba la primavera árabe, que ha sido una ola que ha afectado prácticamente a muchos países que son autoritarios. Visto desde la distancia, ¿te da pena lo que está pasando? Por supuesto, no solo por haber nacido en Siria, sino también por cualquier país que ocurra lo mismo, pues es un motivo de tristeza, no cabe duda. Cualquier guerra es dura, cualquiera, pero la guerra civil es infinitamente más y peor. O sea, lo peor que puede haber es una guerra civil, porque no sabes exactamente quién es tu enemigo. Puede ser cualquiera y además no hay orden, no hay leyes, no hay nada. ¿Crees que la población está un poco indefensa? Por supuesto. Siempre, en cualquier país, la población siempre es indefensa. La bomba cuando se cae, cae sobre todos. ¿Tu familia está en Siria? ¿Sigue en Siria? Tengo hermanos, sí. ¿Sabes si están bien? No tengo información directa, pero a través de un amigo y otros sí creo que sí están más o menos bien. O es lo que yo creo. Yo creo que lo mejor es los mismos gobernantes en Siria que recapaciten y que piensen que la negociación con las demás fuerzas políticas del país que es el mejor camino. ¿Esperas ver Siria en paz? Es mi deseo, claro. Yo deseo que haya paz ahí y que haya justicia y que haya democracia. ¿Cómo te gustaría que se solucionase el problema? Pues una transición donde se puede elevar a una democracia auténtica donde participa todo el mundo y que todo el mundo sea respetado, escuchado y como debe ser un país prácticamente de hoy, de este siglo. ¿Y lo ves factible? Yo creo que sí. Siempre la democracia es el mejor camino. Hay miles de refugiados que están abandonando Siria como pueden y se están dirigiendo a otros países del entorno. Esto lo que ocasiona, como podréis
pensar es un verdadero problema humanitario. Rosa Otero, del Departamento de Comunicación de ACNUR, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde luego estamos hablando ya de una situación crítica, pero que se puede agravar en el caso de que haya una intervención militar, Rosa. Sí, la verdad que esta crisis está generando, para nosotros está siendo la mayor crisis humanitaria de la historia reciente de ACNUR. Podría ser solo comparable a la situación en Ruanda. Y creemos que, de hecho, ACNUR está trabajando con los países vecinos para crear planes de contingencia en caso de que pudieran aumentar exponencialmente el número de refugiados que llegan. ¿De cuántos refugiados, de cuántos desplazados, de cuánta gente afectada estamos hablando? Pues en los países limítrofes, lo que sería en Jordania, en Líbano, en Turquía, en Irak, ya llega casi a los 2 millones. Estamos en 1,9 millones de refugiados en países vecinos. Pero en el interior de Siria la situación también es muy complicada para las personas que se quedan. Ahora mismo hay más de 4 millones 25 de desplazados internos, personas que dependen enteramente de la ayuda humanitaria. ¿En qué condiciones están esas personas, Rosa? Pues está en una situación extremadamente complicada, extremadamente vulnerable. En muchas zonas es complicado acceder a los servicios más básicos, la violencia, son algunos de los motivos que nos citan también los refugiados que van llegando a países como Irak. Se marchan de un país con violencia para llegar a un país que también está en una situación muy complicada. Eso marca también la desesperación de la gente que está huyendo del país. Me imagino cuáles pueden ser las necesidades básicas. Estamos hablando de medicinas, incluso de agua, de comida, ¿verdad, Rosa? Sí, de lo más básico. Las personas que llegan han tenido que huir de sus ciudades en apenas nada, con lo que pueden llevar a cuestas, con lo cual necesitan la ayuda más básica. En un primer momento desde agua potable, puesto que llegan a las fronteras sin nada después de haber cruzado por desiertos a más de 40 grados. Necesitan un techo, ya que, como hablábamos, esas temperaturas también hacen que sean insoportables, sobre todo porque la mayoría son niños. Casi más de la mitad de las personas que están llegando son niños y digamos que de ese millón de refugiados, de niños refugiados, 740.000 son incluso menores de 11 años. Es preocupante la situación y ACNUR está actuando como otras instituciones para que por lo menos esas personas tengan lo básico. Me decías que hay contactos de ACNUR con los gobiernos de varios países. ¿Qué se puede hacer para que esto realmente no se convierta en un problema mayor? Pues rápidamente hay que ampliar. Estamos trabajando en ampliar los campos de refugiados que ya hay, en buscar alojamientos alternativos para que las personas que están llegando puedan tener por lo menos un techo donde cobijarse, que es algo muy básico. Perdóname, Rosa, habitualmente, es decir, ¿qué cobijo se les da? ¿Se montan campos de refugiados como habitualmente ocurre en otros conflictos? En esta situación, en esta crisis, es un poco distinto porque el 78% de las personas que están llegando se están quedando en zonas urbanas. Pero los campos también están saturados. Hay campos de refugiados en Jordania, en Irak, en Turquía. En Líbano, en cambio, todo el mundo está... no hay campos de refugiados y la gente está viviendo pues con familiares, montándose pequeñas tiendas de campaña con palos y con lonas plásticas en los patios de los propios libaneses. Están un poco encontrando pues donde pueden vivir. Es una situación muy complicada. Ya, y si esto se dilata, Rosa, lo digo porque tenéis experiencia, desgraciadamente quiero decir, en otros conflictos y sabemos lo que ocurre. Si esto se dilata, ahora mismo, por ejemplo, el problema son las temperaturas extremas, de 40 grados para arriba, llega el invierno. ¿Qué puede pasar, Rosa? Pues es una situación muy complicada porque llevamos ya pues prácticamente 3 años de conflicto y parece que no se está alcanzando una solución política, que es lo que ACNUR pide, que haya una solución política al conflicto para que la gente pueda regresar a su país, que es lo que desean. Ahora mismo se está trabajando para prevenir, para actividades de preparación contra el invierno, porque aunque ahora las temperaturas son superiores a los 40 grados, en cuanto llegue el invierno, en cuanto llegue el mes de noviembre, las temperaturas caen por debajo de los 0 grados, con lo cual es importante empezar a repartir lonas plásticas para que los refugiados puedan impermeabilizar sus hogares, repartir calefacciones, repartir mantas, unas simples mantas para que los niños puedan abrigarse, las cosas más sencillas, pero empezar a preparar desde ya a la gente contra el invierno. Especial atención a la infancia, a los niños, que me has dicho que en gran número son también desplazados, especial preocupación. Rosa, es duro, pero un invierno duro, quizás muchos de ellos no vuelvan a regresar a su país. Es una situación muy preocupante la de los niños. Pensamos, como decíamos, que es 1 millón de niños y prácticamente es una generación. Si el conflicto se alarga, si no les damos a estos niños una educación, si no les ofrecemos una alternativa, a estos niños que nacen, muchos de ellos como refugiados, se pueden convertir en una generación perdida. Lamentablemente los recursos que tenemos en este momento han llegado al límite
y necesitamos que la gente nos apoye, que puedan ofrecernos una ayuda económica para poder ofrecer una educación, porque es también un elemento de protección de esos niños. Se evita que puedan unirse a ejércitos, que puedan caer en redes de tráfico. Es una herramienta más de protección y es básica, poder ofrecer una educación a estos niños. ACNUR trabaja en ello. Me parece importante hacer ese llamamiento, esa alarma, Rosa, para pedir también la colaboración de la gente que ya sabe, puede acceder a la página web o a cualquier oficina de ACNUR para interesarse. Rosa Otero, Departamento de Comunicación de ACNUR. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los que puedan que acudan a la página web acnur.es, o si pueden hacer una donación por teléfono, que es muy rápido, llamando al 902-218-218. Se lo agradeceremos enormemente, y los niños sirios también. De acuerdo, muchísimas gracias, Rosa. Gracias. David Salinas, el problema humanitario, que es una de las consecuencias que ya se está viviendo, porque ya llevamos pues un tiempo, 100.000 víctimas y 2 millones de desplazados, entre ellos muchísimos niños. Y si se interviene militarmente, ¿qué puede pasar? Es que precisamente yo entiendo que las razones humanitarias tienen que ser el título habilitante de una intervención internacional. Esas razones humanitarias, no los intereses particulares de un Estado, por más fuerza que tenga que el resto, que en este caso es los Estados Unidos, no una defensa, una intervención, digamos, defensiva, por entender que las armas químicas pueden afectar a los intereses de esas potencias, en este caso Estados Unidos, sino las razones humanitarias. Yo la postura, habéis empezado hablando del debate en el Parlamento británico, yo la postura que más comparto es la de los laboristas británicos, que decían, no han excluido la intervención, han dicho que lo primero que hay que hacer es confirmar que los inspectores de la ONU efectivamente tengan pruebas y las compartan de que es el régimen sirio quien realmente ha usado esas armas químicas contra su propia población. Si eso es así, aunque la certeza no va a ser nunca al 100%, como decía Cameron, yo entiendo que la intervención es necesaria, la intervención internacional. Pero esa intervención, y termino, bajo mi punto de vista, siempre tiene que tener un soporte jurídico, aunque ya sabemos cómo funciona la ONU, con una resolución, no realista, aunque sea mayoritaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, si los 3 países que están a favor, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, están de acuerdo, pero que ¿y la el ONU... veto? ¿Y el veto? Bien, pero que pueda existir por lo menos una intervención con, digamos, con la marca ONU, pero no simplemente que Estados Unidos, y en esto Obama no se ha distinguido para nada de lo que hizo Bush, de decir, no he tomado la decisión, como diciendo, no, la decisión la voy a tomar yo. Pues esto no puede funcionar si termino. Y si hay intervención, tiene que ser humanitaria y, por supuesto, intentando, y esto es muy difícil que sea así, pero hay que intentarlo, que no afecte, que sea proporcional, que no afecte más de lo que ya está afectando a la población civil. Intervención humanitaria. Porque esto puede provocar Luis, una guerra de mayor dimensión, entrando en juego otros agentes que habéis comentado también, otros países que efectivamente están interesados. Al final hablamos de Israel, hablamos de Irán, hablamos de Líbano, etcétera. Con lo cual esa intervención tiene que ser efectivamente pautada, porque si no puede llegar a una guerra masiva con las consecuencias civiles mayores que pueden producirse. Juan Luis. Bueno, a mí me gustaría recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son 15 miembros, la diferencia es que 5 de ellos son permanentes y 10 son rotatorios. Rotatorios que se cambian 5 miembros al año y están durante 2 años. Los 5 miembros permanentes son los que tienen derecho a veto, que son pues, las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las potencias nucleares, digamos. Y siempre que ha habido un problema de estos, pues generalmente siempre que uno aplicaba el derecho de veto, el resto de países tenían que encontrar aliados en la esfera internacional para intentar llevar a cabo sus acciones. Permitidme, tenemos una última hora, y es que, atención, el gobierno de Estados Unidos dice que hoy viernes va a publicar las pruebas que sostienen la intervención militar. Lo ha dicho el secretario de Estado John Kerry. Será el secretario de Estado de los Estados Unidos, según la información que nos acaba de llegar, el que va a hacer públicas las pruebas de las que estamos hablando, de las que el propio gobierno de Estados Unidos utiliza para sustentar esta intervención militar. Queríamos cerrar este bloque con esta última hora. Naturalmente que a cada minuto surgen nuevas noticias, estaremos informando, pero quiero agradecer al profesor de Relaciones Internacionales, Juan Luis López Aranguren, que haya estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Seguimos adelante con la actualidad. Despedimos